El movimiento que se va a oponer al cardenal Mazarino, que no era cardenal, fue cardenal, no era de carácter religioso, no venía de la iglesia, se llamó la Fronda. Se va a dar entre 1648 y 1653. Este grupo estaba conformado por de carácter muy diverso, desde los nobles franceses, los miembros del Parlamento de París y otras masas populares como campesinos, artesanos. Las personas están descontentas por los impuestos se impusieron básicamente la guerra de los 30 años y otros impuestos adicionales que ya venían. El desenlace de este movimiento lo que va a generar la figura del rey. Acá tenemos una imagen, ahí. Es una pintura, ¿sí? No sé si llegó a ver bien. Es una pintura del Parlamento de París, atacado por el policía en agosto de 1648. Y bueno, ahí tenemos dónde se encuentra, está la fuente también, por si ahora mirar. Muy bien. A pesar de esos, de los ministros por intentar sentar el poder, la Francia del siglo XVII aún se encontraba bajo un sistema las provincias se encontraban bajo un sistema de autoridades superpuestas, con cortes regionales, la alta nobleza todavía ejercía poder la baja nobleza. Bueno, era un contexto un poco complicado en el que Luis XIV supo abrirse un lugar, supo imponer su figura y va a implementar esta monarquía absoluta, de la que ya estuvimos hablando. Fue apodado el Rey Sol. Sol como característica de importancia. Se retrataba con vestimentas suntuosas. Bueno, todas las pinturas y todo el arte lo colocaban a él como la figura importante y el que ostentaba el poder. Va a apoyarse su consejo privado, que decían más que eran sus secretarios espejo. Estaban conformados por la burguesía, por abogados burgueses, pero también tuvo que enfrentarse a los príncipes de sangre, la nobleza, que eran los que querían estar dentro de asambleas a las que él no iba a convocar. Ellos eran los que por naturaleza decían que eran los que tenían que asesorar al rey. Pero también el rey los veía como unos potenciales enemigos de su poder. Bueno, a Luis XIV se le atribuyen muchas frases. A mí la que más me gustó fue la siguiente, no la voy a leer. Me marcho, pero el Estado siempre... Esto, bueno, acá cito la fuente. Me fue muy interesante porque él impuso esta monarquía absoluta, como dije antes, explicaba cuáles eran las características. Va a continuar el día de hoy este Estado que logró formar con sistemas como la democracia, la diplomacia, el ejército, ¿sí? Se mantuvieron y se mantienen hasta días. Muy bien. Luis XIV fue de darle a cada uno un poquito de poder para que ninguno tuviese demasiado y ninguno lo sobrepasara en poder. Y Versalles fue dentro de la propaganda monárquica total. Es precioso, digno de ir a ver, a conocer. Como Versalles no se encontraba en la ciudad de París, se aún hoy un poquito alejado, era solo el hogar del rey, ¿sí? El lugar donde él atrajo a toda esta nobleza, ¿sí? Y medio como que lo obligó a vivir en su de gobierno,
para obtener cargos, ¿sí? Los hacía participar de ceremonias, como cuando se levantaba y se vestía, ¿sí? Estaban todos sus secretarios, su consejo, los nobles que residían en el todos observando. Acá tenemos una imagen como él fortalecía este poder, rutinas diarias, ¿sí? Y de esta manera también los mantenidos a los nobles para se complotaran en su contra. Con esto de que su idea era un rey y un estado, también impartió una política, ¿sí? Y firmó el Edicto de Fontainebleau en 1685. Él va a destruir las iglesias hugonotas, ¿sí? Va a ir en contra de los protestantes. Este se dice que es la contra al Edicto de Nantes, que era el que les permitía, que los protestantes podían tener su libertad de conciencia, ¿sí? Bueno, este edicto firmado por Luis XIV va a ser la contra antes. Va a cerrar las escuelas protestantes y va a generar un exilio, ¿sí? De la población no católica. Estos protestantes, se van a ir, van a pedir asilo principalmente en Inglaterra, y esto va a generar que como este margen de la población sí, muy importantes, va a generar que Francia se vea como la economía un poco disminuida en cuanto a eso, ¿sí? Los reinos donde habían pedido así se va a fortalecer con estos nuevos habitantes. A ver si puedo, ahí está la fuente de la imagen. Muy bien. Bueno, el sistema económico que se caracterizó el reinado de Luis XIV fue el mercantilismo. Él va a nombrar como intendente de finanzas a Colbert. Algunos lo llaman mercantilismo, colbertismo. ¿Sí? Es característico del Estado absolutista. Y básicamente la idea del marxismo es que el reino se va a ver fortalecido si tiene reservas en atesorar metales preciosos, plata. Van a intentar establecer una economía donde no deban comprar, ¿sí?, a otros reinos, sino incentivar la manufactura nacional para que estos productos que ellos van a introducir a gran escala para vender, ¿sí?, puedan competir con los demás y ganar así un gran territorio económico. La idea sería entonces comprar poco, ¿sí?, y vender mucho. Bueno, para esto se va a establecer un proteccionismo sobre los productos que se producían en el territorio francés, y se le van a imponer barreras aduaneras a los productos extranjeros. Principalmente este mercantilismo va a generar una competencia, ¿sí?, una guerra económica y comercial con Holanda. Muy bien, a ver. Muy bien, Luis XIV tenía este afán de gloria, de lucha, ¿sí?, por conquistar nuevos territorios. Para ello había conformado todo había logrado contar con un ejército grande, importante y poderoso. Había perfeccionado las armas del ejército, en las tácticas militares. Las guerras van a ser las siguientes: la guerra de la devolución,
que se da entre 1667 y 1668. Sol estaba casado con María Teresa, hija de Felipe IV de España. Cuando él muere, Luis XIV va a reclamar los derechos sucesorios de su esposa, pero esta, al haberse casado con él, había renunciado a los mismos. Por eso él decide invadir, ¿sí?, los Países Bajos españoles y se va a conformar una alianza entre suecos, holandeses e ingleses que pretendieron detener, ¿sí?, a Francia, y se va a firmar la paz de Aquisgrán, donde el rey Luis XIV va a recibir territorios parte occidental de Flandes. Bueno, la guerra con Holanda se había desatado, también una de las causantes había sido esta guerra comercial, también porque los holandeses habían sido quienes habían conformado la liga anterior, ¿sí?, en contra de los franceses. Para esto Luis XIV va a aislar, ¿sí?, va a aislar el territorio holandés y se va a volver a conformar otra liga en contra de Luis XIV. Esta liga estaba conformada esta vez por Brandenburgo y el Sacro Imperio Romano. Se va a terminar en 1678 cuando se firme la paz de Nimwegen, mediante la cual Francia va a extender sus territorios al norte y Holanda va a conservar sus propios territorios. También van a firmar un acuerdo comercial donde se les bajará los impuestos aduaneros a Holanda. Muy bien, la guerra de la Liga de los Augsburgo, de 1689 a 1697. Esta Liga de los Augsburgo estaba conformada por España, el Sacro Imperio Romano, Unidas, Suecia e Inglaterra. A Francia le va a ir bastante mal en esta guerra, en esta contienda, ya que le van a terminar exigiendo que devuelva los territorios conquistados durante la misma. Esta va a generar una hambruna generalizada en el territorio francés y una depresión económica. Muy bien, la Guerra de la Sucesión Española, desde 1702 a 1713. El desencadenante de esta guerra fue que Carlos II, que era el gobernador de Augsburgo, va a dejar el trono, la sucesión del trono español de Luis XIV, Felipe de Anjou. La idea de que dos territorios muy importantes estén bajo la misma línea de sucesión dinástica advirtió a otros reinos que se van a unir para combatirlos. A unir son Inglaterra, las Provincias Unidas, la Austria de los Habsburgos y los estados germanos. Esta guerra va a ser tan importante que hasta se va a trasladar a las colonias, ¿sí?, del norte, donde van a durar 11 años la guerra. Finalmente, en 1713 se va a firmar la paz de Utrecht y en 1714 la de Restalt. Claro que la corona española y la corona francesa van a ir por caminos distintos. Felipe V va a tener que renunciar a heredar la corona francesa. Se va a quedar solo con la española. Va a dar una modificación del territorio. Los Países Bajos de españoles, Nápoles y Milán, se van a entregar a Austria y va a surgir el estado de Brandenburgo-Prusia. Inglaterra va a recibir Gibraltar y las posesiones de Francia en América. Finalmente, Francia va a continuar siendo una gran potencia por su extenso territorio, pero va a surgir Inglaterra como una gran fuerza naval y en 1715 va a montar y va a dejar una Francia empobrecida y dividida. Bien, las fuentes consultadas fueron las siguientes y las imágenes cada una tiene la fuente de donde fue elegida. Espero que les haya gustado y muchas gracias.